estamos. Y bueno, es un gusto de verdad estar nuevamente acá en el Converslando, acá desde el norte de la ciudad de Guatemala. Les saluda Walter González, hoy con un programa fantástico. Van a ver ustedes nada más qué calibre de invitada que tenemos hoy. Y pues bueno, la diferencia es que no es jueves, es viernes que estamos acá, pero pues siempre con la alegría, con el placer de compartir. Y pues qué bueno que estés con nosotros, Josu, qué genial que nos acompañes ahora. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias, nada, por el espacio. Un placer de verdad contar contigo acá. Yo pues la verdad tengo el gusto de conocerte a través del Slam Federal, que tuve la oportunidad de haber sido invitado como jurado calificador. La verdad es que esa competencia en particular estuvo bárbara, fuertísima, la verdad, una cosa tremenda. Yo creo que no se espera menos. Pero háblanos un poco de ti para que te conozcamos. Cuéntanos un poco de, pues de lo que tú haces, de tu arte, de qué haces tú, aparte del Bueno, slam, pues. sí, bueno, mi nombre es Josumiel, soy poeta, soy performer, hago un poco de todo, un poco de teatro, un poco de literatura, un poco de música, así es como soy bastante ecléctica en mi recorrido artístico. Me interesa mucho el lenguaje sonoro, muchísimo, entonces es una de las cosas que más exploro a veces cuando estoy haciendo performance y me interesa mucho también aunar por ahí la parte performática de la palabra y entonces me dedico en general a la performance poética. Me interesa mucho el vínculo que hay entre el sonido de las palabras y en general otros climas sonoros que se pueden hacer y se pueden ejecutar, tanto en escena como en recursos audiovisuales y demás. Pues qué genial, la verdad. Yo creo que este es un campo que da para mucho, mucho, mucha exploración, mucho experimento, mucha cosa linda ahí que se puede trabajar, mucho aprendizaje y también mucho aporte. O sea, yo creo que es una gran oportunidad. Y cuéntanos un poco cómo entraste tú en este mundo de la performance. Eh, Mira, en un principio me interesé más por la escritura, me interesé más por la poesía, entonces me dedicaba a escribir y era una actividad muy solitaria, algo que tenía mucho que ver con mi individualidad, con mi subjetividad, algo que hacía por ahí en mi cuarto, sola, encerrada, con toda esa predisposición clásica quizás de los escritores que tienden a ese ostracismo. Y después un poco me fui moviendo porque también tiene que ver con mi historia personal, con mi trayecto de vida, con mi identidad de género. Me fui redescubriendo en una transición, en reconocerme como una identidad travesti y eso me permitió también generar otro vínculo con mi cuerpo. A partir de ahí, de haber generado otro vínculo con mi cuerpo, de entenderlo mejor, de tratar de habitarlo de una forma más cómoda, fue que se me generó la inquietud de decir, bueno, ¿qué vínculo hay entre el cuerpo y esto que estoy haciendo sola en mi pieza encerrada, que es escribir, y se hace con las palabras? Entonces, ahí un poco que me picó ese bichito de decir qué vínculo existe entre el cuerpo y el cuerpo ese que está palabrado en algún punto y esas palabras que acuerpan también. Entonces empecé un poco a estudiar teatro por mi cuenta, fue mucho hacer cursos, ir a encuentros breves de acá de la ciudad de Mendoza o donde estaba y donde podía, y encontrarme también en esa relación del cuerpo en escena, del cuerpo también en la espectacularización de algunos cuerpos, en la resignificación de algunos cuerpos en escena. Entonces fue ahí como me fui adentrando en esto de la performance. Y siempre al haber escrito desde muy pequeña, porque escribo desde que tengo como 8 años, recuerdo haberle escrito poemas a mi mamá, por ejemplo, desde muy pequeña, entonces esa actividad que por ahí ya venía desarrollando, me interesó también llevarla a este otro lado del vínculo corporal. Entonces nada, empecé como a jugar también con la palabra y la relación, y esa relación me llevó a probarlo en escena también y a decir, bueno, qué impacto tiene un cuerpo ocupando un escenario y ejecutando con las palabras un acto, ¿no? Un acto de habla, un acto performático en algún punto. Entonces, nada, me interesa y lo sigo explorando todavía y me importa mucho como también seguir creciendo en ese aspecto porque creo que hay, como vos decías antes, hay muchas posibilidades de explorar y de crecer en torno a esto. Pues qué genial, la verdad, sobre todo encontrar que dentro de este género, pues de la performance,
y viéndolo desde el lado de la performance poética, pues te sirva no solo como una, porque esta es una cosa que pasa con las artes, y es el hecho de que se las ve mucho como entretenimiento. Y así nada Ujú, más, ¿verdad? O como una mercadería. O sea, yo claro, creo que va por cualquiera de esos dos lados, o es entretenimiento, o es mercadería, o es ambas cosas. Pero al final de seguro. cuentas, yo creo que también tiene mucho que ver, no solo con algo tan vacío de alguna manera, bueno, obviamente todos necesitamos platita para vivir, pero la cuestión es que eso tiene que ver con la vida, o sea, con algo muy personal, muy de uno, muy de cada quien que tiene que ver con eso. ¿Cómo de alguna manera consideras tú que la performance o el arte que tú haces, las artes que tú haces, que no es solo una, cómo se vinculan o cómo las amarras directamente con tu vida personal? Ya nos hablaste un poco de ello, pero háblanos un poquito más. Yo considero que en muchos puntos de mi vida el arte no solo fue un bastión de resistencia para seguir viviendo, o sea, no fue solo un punto de quiebre para encontrarme en una situación de habitabilidad. Fue también una herramienta de supervivencia y además fue una herramienta de goce. Esto también me parece muy importante rescatarlo porque él está por ahí, en esta apología que se hace del arte como producto que vos mencionabas, o del arte también como entretenimiento puro y duro, se pone mucho el goce, el foco en el goce, pero es el foco en un goce que por ahí no tiene sentido, es un goce vacío, como decías vos hace un ratito. Pero yo sí lo rescato desde otro lugar, quizás, desde una resignificación de ese goce, porque además de permitirme sobrevivir, me permitió sobrevivir gozándolo. O sea, realmente me permitió habitar mi cuerpo, mi vida, mi existencia, mis palabras, una sociedad, un entorno, un contexto, etcétera desde lo micro a lo macro, me permitió hacerlo gozándolo, porque disfruto mucho trabajar con la palabra, disfruto mucho trabajar con el arte en general. Entonces, yo creo que esas son como las situaciones en las que se relaciona mi vida personal con el arte, así como un concepto grande y a veces que nos asusta. Sí, yo creo que otra cosa importante, y sobre todo con alguien como tú, eh, mm, pues que tiene una historia, bueno, todos tenemos una historia de vida, obviamente, pero en el caso tuyo yo creo que algo importante y algo bello es el hecho de percibir, estoy seguro que pasa, de percibir que tu arte no solo te ayuda a ti, sino que ayuda a otros, a otras, a otros a sobrevivir. O sea, yo creo que es lindo el encontrar ese enfoque, no solo en la medida en la que me ayudo yo, sino Ujú. que te ayudo a ti, ayudo a esta persona, ayudo a cualquiera. Entonces, me imagino que eso es algo que seguramente te sucede. Sí, me pasa, es como una cuestión dual a veces, o bueno, es polimorfa, porque tiene muchas aristas, es como, tiene muchos lados. Eh, por un lado sí me interesa mucho esto de en ayudarme a mí, ayudar a otros, pero también rescato mucho que a veces produzco incomodidades. Y generalmente cuando me subo a un escenario y me dirijo a ciertos públicos, que son públicos heterosexuales y género y demás, yo sé que produzco esas incomodidades y son mi bastión de batalla muchas veces. Y creo que tanto el ayudar a gente que por ahí ha estado en una situación parecida a la mía, o lo está ahora, o lo estará en algún momento, eso me genera mucha satisfacción y me da mucho placer y lo encuentro como una de las utilidades, y de pronto nos ponemos utilitaristas en cuanto al arte, pero también encuentro otra utilidad en esta incomodidad que se genera, que es muy fuerte, y la utilizo lo más que puedo, la exploto lo más que puedo como herramienta, porque creo que es una de las grandes riquezas que tiene que haya cuerpos disidentes o abyectos, etcétera, en espacios que nos han sido históricamente negados. Totalmente de acuerdo. Y sí, es fantástico también el tener conciencia de esto y sacarle provecho con intención. Porque la cuestión es de que alguien que es diferente, te digo, no solo en cuanto a identidad de género, sino en cuanto a estatus social, en cuanto a raza y Seguro, toda la cuestión, provoca incomodidad de todas maneras, lo provoca seguro. incomodidad estando en un En la espacio. existencia en general. Exactamente. Entonces, teniendo uno la conciencia de esa incomodidad que genera y tomando esa incomodidad y causarla a propósito, yo creo que eso es bello, o sea, es de verdad algo liberador
seguro. ¿Verdad? Totalmente. La verdad te admiro, te felicito también por esta labor Gracias. importante que haces. No, es genial. De hecho, pues fue una de las razones por las que tuve tanta intención de que nos acompañaras acá en el Converslando, porque yo creo que espacios como este pues son lindos, no solo por la oportunidad que tenemos de conocerte, de que nuestro público te conozca, sino también por el crecimiento que implica, y te lo digo así, te lo confieso, para mí en lo personal, porque lo he dicho en más de una ocasión, en este Converslando el primero que sale ganando soy yo, porque aprendo un montón. Bueno, qué bonito también que por ahí que esté esa apertura, ¿no? Para recibir con cierta sensibilidad a tus invitados, eso es fantástico. No, sí es genial, la verdad es genial. Yo creo que los programas que hemos hecho han sido geniales. Esta temporada última ha sido de verdad fenomenal, no ha habido desperdicio para nada. Y bueno, háblanos, siguiendo en esta línea, ¿cómo llegaste al slam? ¿Cómo entraste a este círculo? Mira, en un principio sabía que se hacían slams acá en Mendoza, que es donde vivo, pero no es donde nací, porque yo nací en una provincia del norte de Argentina, que es Jujuy, y por circunstancias de la vida, una expulsión temprana del hogar, me mudé a Mendoza desde adolescente. Yo tenía 17 años cuando me mudé acá y empecé también a incursionar un poco más en esto de el nicho artístico, porque sobre todo en el interior de Argentina lo que se da es que se anicha mucho y entonces se convierte casi en esferas, se convierten en esferas las disciplinas artísticas y por fuera de esas esferas es muy difícil negociar, crear redes, crear lazos comunitarios que entiendan el arte no solo como esta cuestión de goce estético y demás, sino también como una herramienta y con la potencia que tiene. Entonces, un poco intenté explorar esas conciencias de comunidad en cuanto al artístico y me encontré con la organización del slam poético de acá y entendí que tenía mucho de eso, entendí que era un espacio donde se abría la posibilidad de que muchas personas exploraran sus facetas artísticas, en particular las poéticas, y nada, obviamente quedé encantada. Entonces participé en muchos slams de acá, participé en un slam en particular que se hizo en la Feria del Libro, muy interesante, con un público que por ahí no es el habitual de los slams, porque también se genera esta cuestión de que, bueno, al ser un nicho, asisten siempre las mismas personas a recitar y asisten siempre las mismas personas a escuchar. Entonces, por ahí también el esfuerzo que hace el equipo de producción del slam para salirse de eso, me parece importante rescatarlo y nada, y entenderlo también como una posibilidad, como una potencia de abrirnos, ¿no? Seguir abriéndonos a esos otros espacios, seguir abriéndonos a esos otros públicos que son en un punto los que necesitan de esta incomodidad de la que hablábamos antes, de esta colaboración también, ¿no? De la que hablamos, pero sobre todo de esta incomodidad, sobre todo de, bueno, estamos acá habitando los espacios, estamos produciendo poesía, estamos produciendo arte con el cuerpo y con la palabra. Entonces fue así como fue un caminito por el que fui adentrándome al terreno del slam. Y además, nada, yo recito por ahí en bares, en bibliotecas, en fechas a las que me invitan y demás, que un poco rescatan, ¿no? Esta conciencia de la comunidad y de salirnos también de estos nichos, de estas esferas que se generan. Genial, la verdad es que es fascinante y sobre todo el slam es una actividad tan impredecible porque pues ahí de repente lo lleva a uno por lugares donde uno ni se imagina. Y cuéntanos un Totalmente. poco, sí, es fantástico. En ese sentido, cuéntanos, ¿cuál consideras tú que ha sido la experiencia más linda que el slam te ha proporcionado? Yo creo que una de las mejores, bueno, además del Slam Federal, que ya hablaremos, el Slam de la Feria del Libro fue así, una de las fechas que más me marcó, no solo por el público y por cómo estaba el espacio y demás, y bueno, toda una situación local que es que se hace en un centro cultural de acá muy importante, pero que estuvo mucho tiempo muy abandonado y no se le dio desde una visión política, no se le dio peso, el peso que tiene o que debería tener, a mi entender, nada, las cuestiones culturales. Entonces creo que esa fue una de las fechas dentro de las más importantes en las que he estado del slam y después, bueno, obviamente este espacio del slam federal que me pareció riquísimo y que me pareció también seguir un poco abriéndonos en este camino, ¿no? Del que hablaba. Totalmente, pues qué genial, qué fantástico, de verdad que haya pues belleza en todo esto. Y a la par del slam, cuéntanos un poco de tus proyectos. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué haces? Bueno, mira, yo estoy muy interesada, como te decía antes, en la cuestión sonora, en la cuestión performática, entonces por ahí me dedico más a la poesía oral. Me interesa mucho la poesía oral, me interesa mucho esta cuestión
compartirla y de que sea algo o recitado o leído, pero de que sea en voz alta, de que la palabra se ponga en el movimiento del sonido, de que genere estas frecuencias y demás. Pero también, como siempre he escrito, publiqué hace poco un libro, un poemario. Publiqué en 2022, el año pasado, mi primer poemario con una editorial independiente de acá, un poco también rescatando esta noción de la literatura oral, pero como para tener este otro soporte, ¿no? Y ese fue uno de mis grandes proyectos en los que estuve trabajando con las chicas de la editorial de Fractura Ediciones. Estuvimos trabajando un par de meses, bastantes, y salió afortunadamente el libro el año pasado. Y después de eso dije que me iba a abocar más directamente a la cuestión de la oralidad porque siempre es lo que más me interesó. Entonces ahora estoy como incursionando también en otros lenguajes literarios por ahí, clásicamente quizás no entendidos como literatura. Entonces he presentado un monólogo poético hace poco, estoy escribiendo algunas obras de teatro y también entendiendo por ahí las poéticas dentro del teatro. Y me interesa mucho ese vínculo, entonces nada, es como que lo sigo trabajando desde ese lado. Ahora, por ejemplo, estoy completamente abocada al proyecto de este slam, de este slam federal, de este slam nacional, al que tengo la fortuna de poder participar. Entonces estoy como concentrada en estos proyectos así como a corto y mediano plazo. Y a largo plazo es seguir explorando nada, estos vínculos, seguir por ahí perfeccionando en cuestiones técnicas, pero también en la propia visión del arte y también en el trabajo que eso va generando, ¿no? Cómo abrirme espacios, cómo permitir que esos espacios por ahí les sirvan a otras personas y que no sea solo a mí. Entonces, cómo generar esos espacios para compartir el arte de otra forma, etcétera. Genial, y es que eso es lo lindo, porque el slam pues es una actividad tan satisfactoria en el hecho de que, al menos yo así lo concibo, es un escenario que se crea, pero no es para mí, es para otros, para otras Seguro. personas. Entonces, eso yo creo que es lindo, el hecho de, de poder propiciar estos espacios y sobre todo ponerle esta emoción, que lo que procura al final de cuentas no es simplemente un entretenimiento, sino que es más bien el tener este gancho para que llegue el público, se interese y quiera Ujú. estar ahí, ¿verdad? Y pues podamos y llegar y causar algún efecto, que es lo que Seguro. mencionabas. Y bueno, háblanos ahora sí del Slam Federal. Cuéntanos cómo es esta movida, cómo llegaste, qué haces ahí, cómo es la cosa. Fue una cosa muy loca en realidad porque estaba yo justo trabajando en otra cuestión que, bueno, están los trabajos de placenteros, por así decirlo, y los trabajos de sustento también, porque como decías antes, necesitamos comer y bueno, la realidad material obviamente nos impide muchas veces dedicarnos de lleno a lo que quisiéramos. Pero en esta situación de por ahí estar yo muy concentrada en el trabajo, una amiga me compartió la publicación donde se inscribía la gente para este slam federal. Y al ser una cuestión virtual, que por ahí no necesitaba que yo preparara un número o que yo preparara, no sé, el cuerpo también, que hay que prepararlo para habitar cierto espacio, que tuviera esta cuestión premeditada, dije, bueno, me animo, participo también para escuchar otras identidades poéticas, para escuchar otra forma de trabajar con las palabras, que eso me parece riquísimo. También es una de las cosas que más rescato del slam, poder escuchar, me parece una de las cosas fundamentales y que creo que no nos damos tanto esos espacios. En general, los artistas no nos damos tanto esos espacios porque siempre se nos ha puesto en esa casilla por ahí del ego tan grande, ¿no? Que hace que nos centremos mucho en lo nuestro y estemos muy concentrados en, bueno, no, tengo que perfeccionar esto, tengo que perfeccionar lo otro, pero una gran parte de ser artista me parece que también es obviamente darle tiempo y espacio al arte de otros. Entonces, nada, eso también me pareció como riquísimo y dije, bueno, participo, me meto, me fijo, me animo y así fue. Y nada, me contactó la gente de la producción del Slam Federal, me explicó las reglas, me explicó los procedimientos técnicos, cómo iba a ser toda la situación y bueno, competí y así fue como, bueno, con el juradeo y todo de ustedes, que pasé de ronda y pasé al Slam Nacional. Pues qué genial, y cómo me gustó que dijeras eso, porque realmente es algo muy importante y algo que a veces uno lo pasa como muy obvio, pero es una gran verdad, y es el hecho de crear espacios no solo para hablar, sino también espacios para escuchar, o sea, realmente eso es, Seguro. yo creo que uno muchas veces asume o considera la labor de escuchar que se deja al jurado
y al público y ya, pero en realidad no es así, o sea, en realidad esta escucha debiera ser un ejercicio permanente para todas las partes involucradas, definitivamente. Totalmente. Sí, no, qué genial. Y cuéntanos, ¿cómo sientes, cómo ves que este evento que ya de hecho se viene dentro de poco, el 13 de agosto Ya que se viene? casi. Ya merito, ¿cómo sientes? Sí, sí. Y yo estoy muy emocionada, sobre todo porque, bueno, por ahí pasar de ronda también me dio la perspectiva de decir, bueno, voy a por ahí participar de una instancia que se encuentra con otras voces, ¿no? Con otros cuerpos que han transitado a lo mejor experiencias similares o no, y por lo tanto traen vivencias y palabras acuerpadas similares o no, y eso me emociona muchísimo porque estoy pensando ya con esta ansiedad por ahí no tanto de la competencia, pero sí del compartirnos, ¿no? De decir, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? Con eso también tengo ahí esos bichitos por ahí dándome vueltas. Y nada, estoy emocionada, he venido trabajando en las grabaciones que hay que presentar, porque tenemos que presentar videos, entonces he venido trabajando en esos videos también, por ahí seleccionando cuidadosamente los poemas que quiero compartir, pues también me parece muy importante. Y nada, emocionada con la expectativa, feliz, feliz también porque me parece una oportunidad genial y me parece importante también que haya cierta diversidad de cuerpos, mm, de ideologías, hasta te diría, de federalismo en el sentido de los posicionamientos territoriales, geográficos, pero también desde los posicionamientos identitarios, ¿no? Porque yo además de travesti me reconozco coda y me reconozco, bueno, perteneciente de pueblos originarios, al ser jujeña y al tener una fuerte impronta ahí de pueblos originarios, y creo que eso aporta a que las voces sean realmente diversas y disidentes y etcétera. Que sea rico en ese sentido. Sí, totalmente, eso es muy importante, sobre todo la visibilización. Ujú. Y al aprovechar la plataforma, yo creo que este pues ya es el final. Yo creo, si no estoy mal, lo que se busca acá es la clasificación para México, ¿verdad? Para la Copa, Exactamente, para el Abdala Poetry Slam. pues esperamos verte allá porque pues vamos a estar. Ojalá. Sí, esperamos que sí, la verdad, te deseamos lo mejor. Yo creo que Argentina ha sido un país muy sólido en cuanto Ujú. al slam en las copas anteriores. En la Copa de hace 2 años, pues estuvo Checha Cadener como Sí. campeona representante de Argentina, hizo un papel fantástico. El año pasado estuvo Mechi Bota, que ahora pues Ujú, está en el Mundial, pues va a estar ahorita en Brasil. ujú. A ver cómo le va, yo espero que le vaya bien. Mechi es una artista Seguro. tremenda, la verdad, es genial. Y pues ahora vamos a ver qué pasa, pero de verdad te deseamos lo mejor, Josu, Bueno, muchas gracias. definitivamente. Y cuéntanos, aparte de todo lo mencionado, pues ¿qué consideras tú que tú en específico le has aportado o le puedes aportar o le vas a aportar al slam? Yo creo que una de las cosas con las que más me interesa jugar también en esto de la poesía, ¿no? Y del vínculo entre poesía y cuerpo, son, como te decía casi al principio, los elementos sonoros. Creo que eso es muy interesante y eso me da cierta versatilidad respecto a lo que puedo aportar. Creo que eso es una de las grandes cosas, ¿no? La exploración de los elementos sonoros y cómo ese vínculo se forma entre sonido, palabra y cuerpo, que creo que es algo que todos los poetas orales hacemos, a veces inconscientemente, porque trabajamos rimas, porque trabajamos, etcétera, pero a mí me interesa en particular prestarle mucha atención a los efectos que genera eso, entonces mucha incomodidad. Creo que eso está asegurado desde mi parte al menos, porque lo busco mucho y me interesa explotarlo. Entonces, nada, quizás a la audiencia, si hay una audiencia un poco más tradicional, más si sexista o centrada en esos aspectos, que se esperen eso y que se esperen también una disrupción por ahí de lo cotidiano, de lo que pensamos como los espacios poéticos y demás, porque creo que aporta un poco eso, ¿no? Que haya cuerpos travestis en la escena, que haya cuerpos disidentes habitando y explorando estos espacios.
Excelente. Y cuéntanos un poco para conocerte ya, digamos, desde otra perspectiva. ¿Cuáles son o Sí. consideras tú que son tus influencias, esos nombres? No importa de qué disciplina, de la disciplina que sea, Ujú. pero eso que te nutre a ti, que te ha, digamos, alimentado en tu arte. Bueno, yo creo que grandes influencias, no solo desde la parte poética, pero sino por un transitar de vida, podríamos decir, son parte de los activismos travestis de acá de Argentina, que son históricos, entre ellos, lógicamente, Loana Berkins, Diana Zacayán, grandes activistas, luchadoras de derechos humanos que literalmente dieron su vida porque hoy las personas travestis trans podamos tener cierta calidad de vida y podamos tener acceso a ciertos derechos fundamentales que creo que nos han abierto muchas puertas. Si bien es algo lógico que es una lucha en la que seguimos trabajando, en la que seguimos brindando visiones y aportes, creo que esos bastiones por ahí de resistencia es muy importante rescatarlos porque también han permitido que futuras generaciones como la mía y posiblemente las que vengan después de mí tengamos estas posibilidades. Entonces eso por un lado. Por otro lado también las travestis que hacen arte, digo, la Susy Shock, que es gran poeta de acá de Argentina, una música muy importante. También, y también en este rescate que por ahí tratamos de hacer de lo latinoamericano y de las grandes voces latinoamericanas, y en este sentido, siempre ahí trato de meter a la Negra Sosa, que es una de mis, nada, de mis artistas semillas, es una gran influencia, no solo desde el lado de la palabra, sino del lado del transitar los espacios artísticos también. Eh, y ya quizás por un lado más de escritura, de todo, porque en realidad también soy muy curiosa y me encanta explorar poéticas nuevas, entonces si bien tengo ahí como algunas cuestiones de favoritismo, como todo el mundo, obvio, el disfrute estético, me gusta mucho Lorca, he leído mucho de leer, no sé si me relaciono tanto, pero va por ahí. Bueno, Hellman, tengo ahí ciertas influencias, obviamente Pizarnik, Ocampo, Storni y demás. Pero creo que sobre todo en el trabajo de la palabra y en el trabajo de los sonidos me quedaría con la Susy Shock porque me han dicho hasta muchas otras personas que nos parecemos en algunos aspectos en cuanto a eso. Y obviamente eh, la influencia también creo que es una de las más grandes y que quizás no se considera es de la que hablábamos antes, de poder escuchar otras poéticas que no son por ahí las que han alcanzado un nivel mainstream, podríamos decir, ¿no? Realmente me nutro y siento que me aportan mucho las poéticas de compañeros poetas que he escuchado una sola vez en un slam allá por 2018, pero realmente que me marcó así y que dije, bueno, puedo también no apropiarme de esto, pero sí entenderlo como una herramienta que me está compartiendo esta persona para a partir de ahí generar mis propias poéticas, generar mis propios espacios, mis propios vínculos, etcétera, mis propias herramientas. Entonces creo que es una cuestión constante, ¿no? De esta influencia. Me interesa mucho, como decía antes, seguir abierta a esa posibilidad. Entonces, mientras más, mejor. Totalmente, sí, o sea, yo creo que eso es lo lindo cuando se habla, a mí me gusta mucho preguntar eso de influencias y corrientes porque en realidad yo creo que todo es un punto, un momento en el espacio y el tiempo porque uno pues conforme va caminando va agarrando más experiencia, va conociendo más gente, va escuchando más voces y eso también que mencionabas es tan lindo, de verdad, el hecho de que hay voces que uno escucha solo una vez y con Ujú. una vez que escuchaste te dejaron algo. Eso es bello. Seguro, Sí, es algo fantástico, algo fenomenal. Y que la vida pues va haciendo eso, también una colección de cositas que va uno tomando del camino, que es totalmente. algo fantástico. Y bueno, vamos a pasar pues ahora a otra parte de esta conversación. La verdad es que me ha encantado charlar, conocerte un poco más. Y pues ahora quisiera pues que nos dieras la oportunidad a mi persona y a nuestro público de conocerte a través de tu arte, que nos puedas compartir pues un poco de tu trabajo poético, performático, lo que tú quieras. Ok, bueno, sí, les voy a leer, si me lo permiten, algunos poemas que tengo por aquí. Em, por ahí, cuando tengo este tipo de situaciones en las que hay un espacio virtual, a un micrófono, a una cámara, no me dedico tanto a trabajar mucho el impacto del cuerpo porque también me veo muy limitada en muchas opciones. Pero nada, me parece que también
por ejemplo, una lectura implica una visión performática, ¿no? Hay un cuerpo ahí ocupando un espacio y apalabrándose, entonces les voy a compartir algunos poemas a través de una lectura y nada, espero que les gusten, agradezco el espacio. Este no tiene título. Si algún día vuelvo a tu patio, el primer impulso será echarme en tu regazo para que me cuentes cuentos verdes. No serás viejo, el tiempo habrá hecho con tus manos lo mismo que la coca, ponerlas secas, pero firmes y lectoras. Y reposaré, no estaré llorando, seré adulta, fuerte, responsable, casi como un árbol. Reirás con el secreto callado de quien se ha sobrevivido a sí mismo tantas veces. Si algún día vuelvo a tu patio, recogeré los cuerpos florecidos que no hayas cuidado, reventaré las burbujas de hastío por haber trabajado y te preguntaré si has comido, si estás abrigado. No serás lento, alzarás la voz y declamarán tus ojos una petición poderosa. Me invitarás al asiento, pero me echaré en tu regazo. Zapato, me has dicho, si no la gano, la empato. Y te pediré que me cuentes cuentos verdes hasta que el sol erupcione. Si algún día vuelvo a tu patio, estarás vivo y yo también. Serás mi padre y yo tu hija, a pesar del hijo que siempre quiso ser mujer, si algún día vuelvo. Bueno, ese es uno de ellos y les voy a leer otro más. Por ahí también, nada, en esta exploración poética me interesan las voces que se desdoblan, podríamos decir, ¿no? Y si bien trabajo mucho una primera persona y tengo una poesía que puede leerse como una poesía egocéntrica, me interesa que en este desdoblamiento mucha otra gente pueda empatizar quizás con esa voz y entonces lo utilizo como un recurso de identificación muy fuerte. Yo creo que escarbar en las cuestiones más elementales por ahí de una humanidad se hace a través de esta primera persona. Entonces, me han ofrecido quizás, a veces con más gracia, a veces con menos, dedicarme a otros trabajos poéticos que no impliquen esas voces, pero realmente no me interesa porque creo que es la forma en la que tenemos de llegar a esos caminos. Y vamos con este eh, que se llama Nunca fui muy fotogénica. Nunca fui muy fotogénica, es cierto. No me gusta sacarme fotos porque en todas sale siempre el reflejo de una persona que difícilmente soy. Demasiado linda, demasiado fea, demasiado etérea ella y difuminada entre los contrastes de una efigie perfecta. Nunca fui muy fotogénica y de eso mi familia estuvo segura desde épocas tempranas. No he visto ni una foto mía siendo niña, de pequeña, alegre y fugaz, inocente y robada. Pero a cambio de la falta, decidí un día que en mi bolso llevaría todas las fotos que nunca me sacaron, de pequeña, feliz, inocente, acompañada, justiciera, sin problemas, elegante y venerada, a pesar de que en ninguna de ellas saliera realmente mi cara. Nunca fui muy fotogénica y de eso estoy segura, así que tengo un miedo abisal y profundo, un miedo ocioso y oscuro. Si algún día yo me pierdo, si algún día no me encuentran, si algún día entre el tumulto del odio mi presencia desespera, recordarán ustedes que nunca fui muy fotogénica y tendrán un problema para hacer los carteles de se busca con mi cara. Aprovechen el momento, tomen fotos, no me muestren, usen esa. Hola, qué fuerte. Eso es algo que me encanta porque, de hecho, pues con los chicos del taller que manejo, habíamos hablado de eso. Y yo creo que ese es un ejemplo perfecto de cómo se hace este manejo de contrastes, porque vas por un lado y no te imaginas cuál va a ser la vuelta. Ujú, Una cosa muy bien lograda. Yo creo que me encanta tu trabajo poético, tanto el primero como este segundo. Yo creo que gracias. pasa que
uno muchas veces se queda con palabras que debió haber dicho, o al tiempo Ujú, uno dice, debería haber dicho eso, o tal vez sí lo dije, pero encuentro que pude haberlo dicho mejor. ujú. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. No, no son como pesos que uno lleva en la vida, no lo veo así, sino más bien como una manera de viajar al pasado y tal vez tratar de hacer, de darle un poquito, un color diferente a las cosas. Y esto yo creo que nos ayuda un montón a lidiar con todo y sobre todo a tener una actitud diferente para lo que viene. Es bello, la verdad. Yo, Gracias, muchas gracias. yo quería pedirte, pero no sé si es posible. Igual si no se puede, está Sí, bien. A mí me no te encanta, preocupes, decime. a mí me encantaría que pues escuchar el poema con el que participaste ahorita en el Slam Federal, porque fue un poema muy fuerte, la verdad. Yo creo que mira, para mí fue, la verdad, la experiencia de haber sido jurado en este Slam Federal fue una experiencia bien desafiante, porque realmente cada quien que estaba participando, wow, es que era una bomba. O sea, yo creo que quien se la llevó la peor parte fue quien pasó de primero, Sí, porque, ajá, porque lo hizo fantástico. Pero como no se sabía todavía cómo iba la cosa, yo creo que pues quienes estuvimos curadeando fuimos muy crueles ahí, o sea, porque no sabíamos que venía. Entonces, es, sí, yo creo que es una de las cosas, bueno, yo tengo experiencia juradeando, pero competencias de freestyle y otra situación ahí que también me interesa muchísimo, la cuestión de la cultura del hip hop, y estoy metida por ahí en ese nicho también acá en Mendoza, y entiendo y reconozco que es realmente una dificultad muy grande para un jurado decir, bueno, ¿dónde pongo la vara? Porque después de esto no sé lo que va a seguir, entonces, ¿cómo hago? ¿El nivelo hacia arriba, nivelo hacia abajo? Uno a veces termina nivelando hacia abajo, pero bueno, nada, es también una cuestión de mala suerte por ahí, decide la primera persona que pasó que efectivamente tuvo un poema hermoso. sí, no, la verdad es que como te digo, fue una experiencia que yo la califico así, una experiencia desafiante. O sea, Ujú, en algún momento, a mí me encanta juradear, de verdad te digo, me encanta porque me da la oportunidad de poner atención, de concentrarme bien, porque cuando uno está, pues sobre todo en la parte de la logística, uno está haciendo esto y está haciendo 40 cosas al mismo tiempo que no le da a uno chance de seguro. disfrutar la Ujú, poesía, pero juradear es fantástico. así es. Bueno, ahora sí, a pedido y nada, también es uno de los trabajos poéticos que más he disfrutado, no solo performar, sino también escribir y editar y entenderlo ahí desde todas las dimensiones, porque es uno que me toca personalmente y, y que me interesa siempre rescatar desde una visión de la memoria. Entonces, nada, trabajo eso también de la potencia de la memoria como herramienta y como dispositivo. Lourdes Ibarra fundó la organización Damas de Hierro en 2008 para ayudar a toda travesti jujeña que la necesitara. En 2021, a Lourdes la mataron la presbicia y la desidia del... Además de ser una incansable activista y luchadora, Lourdes fue una muy querida amiga. Carnavalé tu alma donde sea que estés, compañera, y que esta animalada te sirva como despedida. Nos exhiben, Lourdes, como a un cuarto de nalga, como a una noble sierva bebé que camina con la espalda. En el mostrador somos las carnes regaladas, desastrosas amantes yermas del ejercicio elegante de pisar una calle con tacones altos. Nos exhiben, Lourdes, como si fuéramos pasarelas de un museo sucio, accidental y saqueado porque tenemos el labial corrido y el rímel reseco, porque nos culea el frío cuando se nos va cayendo el pelo, y nuestra animalidad toda acicalada para ser vendida, y nuestras bestias angurrientas deglutiendo su comida ya no trucan, nos exhiben, Lourdes, por el miedo para evitar que nos limemos las garras de hierro y para sacarnos de la cabeza la idea de decapitar a un putero con el hocico. Nos exhiben, Lourdes, porque el zoológico instrumentaliza, descolmilla y desencaja cualquier forma de brutalidad, cualquier indicio de violencia sobre estos nuestros cuerpos que son vidrieras que se esquirlan entre sí para llevar un pan a casa. Nos exhiben, Lourdes, como un intento por separarnos. Pero qué pocos saben
que poco saben ellos sobre las damas de hierro, que toda bestia duerme como forma de consuelo y después prepara el cuerpo, afila las zarpas, levanta el cuello y se prepara para saltar de nuevo. Qué poco saben, Lourdes, qué poco saben ellos, que aún después de matarte, tu recuerdo y tu reflejo siguen alimentando bestias y siguen viviendo adentro de toda esta fauna furiosa. Qué poco saben, Lourdes, qué poco saben ellos. Cuando el hábito observatorio desconozca nuestras jaulas, tiraremos sus restos desmembrados a una pila ensangrentada. No hay perdón, no hay sentencias, no hay justicia, hay lo que nos enseñaste siempre, hay que asegurarnos la comida y toda esta animalada, toda esta bestia viva aúlla al cielo secamente como llanto por tu partida. Es que 36 años no son suficientes, así que paren de matarnos. Muchísimas gracias de verdad por compartirlo. Es que es fuerte, es real y es real no solo donde pasó esto, sino es real en todas partes. Y Seguro. lo triste de eso, te digo la verdad, aquí en Guatemala pasa. Estas Ujú, cosas pasan muy seguido y ya ni siquiera salen las noticias, pues, o sea, así ya ni siquiera es algo que se vea como relevante, ujú. tristemente. Es horrible. Bueno, sí, no, es impresionante también como algunas veces cuando hay tópicos y temas que están en la boca de todo el mundo, sí generan cierta masividad en los medios, pero cuando pasa algo de tiempo y nos olvidamos de las cosas fundamentales y nos concentramos en las desavenencias políticas y en los problemas económicos y demás, también tendemos a marginalizar al resto de cuerpos que no ocupan cierta norma. Entonces, por eso por ahí rescataba esta cuestión de la memoria como dispositivo, porque creo que en la memoria de mis poemas viven muchas de mis amigas que ya no viven en un plano terrenal. Y si yo, perdón, hay un timbre ahí. Si yo no me dedico a rescatar esa memoria, a lo mejor nadie lo hace, y si nadie lo hace, el olvido puede ser otra forma de travesticidio y no estoy dispuesta a negociarlo a eso. Entonces, siempre que existe la posibilidad de rescatar la memoria, me parece importante hacerlo. Totalmente, sí, es importantísimo el aprovechar la performance, el aprovechar el escenario más bien para, porque esa es otra cosa que también yo creo que le cuesta, no cuesta tal vez, pero sí es un poco el desafío de entender o de captar el privilegio que es tener un escenario, el privilegio que es tener uno, pues gente que lo esté escuchando a uno. Totalmente. Ujú, entonces yo creo que también es una conciencia que se debe tener de aprovechar ese privilegio, sacarle provecho para algo, o sea, sentir que estás haciendo algo con esas herramientas, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, creo que también hay cierta responsabilidad al momento de ocupar este tipo de espacios. Y a lo mejor en esta visión del arte más despreocupada, del arte como goce estético plenamente y como producto y por ahí extirpándole su cualidad social, su potencia política, nos ponemos en el lugar de no asumir esas responsabilidades. Pero yo como artista estoy convencida de que si no asumo esas responsabilidades, no estoy dedicándome al arte como me gustaría. Entonces, eh, uno de los grandes objetivos que tengo al momento de dedicarme al arte siempre es asumir esa responsabilidad artística. Por supuesto. Y la verdad, te agradezco mucho. Este programa ha sido un programa fantástico, un programa maravilloso. Yo creo que pues en este tiempo que hemos compartido, pues nos aportaste un montón y yo te agradezco mucho por tu tiempo, por tu disposición, por todo lo que nos aportaste en esta ocasión. Y de verdad, bueno, en este evento que se viene, este slam Sí, nacional que se viene ya el 13 de agosto, 13 de ¿sábado? agosto, ¿A qué hora ya va a ser? ahorita. Es a las 21, si no me equivoco, de la hora argentina por el canal de YouTube de Que va a Slam ser Argentina. va a ser a las 18 horas acá en Guatemala, 6 de la tarde acá en Guatemala, por el canal de Slam Argentina. Entonces, no nos lo perdamos, hombre. Miren que yo No, desde el 2020 estoy viendo estos eventos. Es una cosa tremenda y aparte me ha dado la oportunidad, la genialidad de conocer artistas fantásticas, fantásticos, fantásticas. Es lindo.
Pues una vez más te agradezco mucho por regalarnos tu tiempo ahorita, Josu, y de verdad te deseamos lo mejor, no solo en el slam, sino en todo lo que emprendas. Muchas gracias por el espacio. Bueno, nada, que siga creciendo. También te deseo lo mejor para este espacio. Seguro va a salir muy bueno. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos entonces el próximo jueves, ahora sí va a ser jueves, acá mismo, 6:30 de la tarde, hora de Guatemala, lo que toque en todo el resto del mundo, y pues será fantástico contar con la sintonía de ustedes. Que tengan una excelente semana.